Buenos días, hoy vamos a resolver ejercicios de la EBAU del bloque de probabilidad y estadística. En concreto, vamos a trabajar la convocatoria de Castilla y León 2020 que tuvo lugar en septiembre. Comenzamos. Y el primer ejercicio de este bloque decía lo siguiente. Para ir a clase, un estudiante utiliza su coche el 70% de los días, mientras que va en autobús el resto de los días. Cuando utiliza su coche, llega tarde el 20% de los días, mientras que si va en autobús, llega a tiempo el 10% de los días. Elegido un día al azar, apartado A, calcular la probabilidad de que el estudiante llegue tarde. ¿Cómo se resuelven este tipo de ejercicios? Bien, lo primero que tenemos que hacer es leer el enunciado y una vez hecho esto nos daremos cuenta que vamos a ir teniendo que tomar una decisión tras otra o hacer una elección tras otra. En este caso, ver al principio si la persona va a tomar coche o autobús para desplazarse y lo segundo, ver si llega tarde o no. Por tanto, vamos a resolver este ejercicio con un diagrama de árbol. ¿Qué pasos hay que hacer para resolver este tipo de ejercicios? Bueno, pues lo primero de todo va a ser definir la nomenclatura que vamos a utilizar para escribir las cosas de manera más rápida. Se me ha ocurrido, por ejemplo, a mí utilizar una C para el suceso usar el coche, la A para el suceso usar el autobús, la T para el suceso llegar tarde y lo contrario de T para no llegar tarde. Y una vez hecho esto ya podemos dibujar nuestro diagrama de árbol de una manera muy sencilla. La primera elección que vamos a tomar es ver si el estudiante utiliza el coche o utiliza el autobús. Y una vez hecho esto, pues vamos a tomar una segunda decisión, una segunda elección en la que veremos si el estudiante llega tarde o no llega tarde o no llega tarde. Dicho esto, ¿qué probabilidad tiene cada uno de estos sucesos? Bueno, pues para eso vamos a ir leyendo línea a línea todo el enunciado. Un estudiante utiliza su coche el 70% de los días. Bueno, pues el suceso coche tendrá una probabilidad del 70% o lo que es lo mismo 0,7. Y por tanto, la probabilidad de usar el autobús será 30%, lo que es lo mismo 0,3. Continuamos leyendo. Cuando utiliza su coche, llega tarde el 20% de los días. Pues en el suceso llegar tarde, probabilidad 0,2 y por tanto la probabilidad de no llegar tarde será de 0,8. Mientras que si va en autobús, llega a tiempo el 10% de los días. Pues por tanto, cuando coja el autobús, la probabilidad de llegar a tiempo será de 0,1 y por tanto el suceso contrario tendrá una probabilidad de 0,9. De esta manera tan sencilla acabamos de resumir todo el enunciado en un simple diagrama de árbol y ahora ya sí podemos atacarlo. Apartado A. Calcular la probabilidad de que el estudiante llegue tarde. Bien, ¿en cuál de estos sucesos el estudiante llega tarde? Pues en este y en este. O dicho de otra forma, al recorrer esta rama de nuestro diagrama de árbol y al recorrer esta rama de nuestro diagrama de árbol. Y cuando tengamos que sumar varias ramas de nuestro diagrama, el resultado matemático que tenemos que utilizar es el teorema de la probabilidad total, así que dejémoslo escrito. Por el teorema de la probabilidad total, la probabilidad de llegar tarde será igual a, y lo que vamos a hacer simplemente es recorrer cada una de estas ramas. Comencemos por la primera. Será igual a la probabilidad de utilizar el coche por la probabilidad de llegar tarde sabiendo que hemos utilizado el coche. Más, y ahora vamos a sumarle la segunda línea, para lo cual la vamos a ir recorriendo paso a paso. Probabilidad de usar el autobús por la probabilidad de llegar tarde sabiendo que hemos utilizado el autobús. Ahora simplemente vamos a sustituir cada una de estas probabilidades por el número que le corresponde. Es decir, vamos a recorrer las ramas paso por paso. Comenzando por la primera rama, esto será igual a probabilidad de utilizar el coche, 0,7. Por probabilidad de llegar tarde sabiendo que hemos utilizado el coche, 0,2.
más, y ahora recorremos la segunda rama. Probabilidad de usar el autobús, 0,3 por la probabilidad de llegar tarde, sabiendo que hemos usado el autobús, 0,9. Si realizamos estos cálculos, nos da una probabilidad de 0,41, o lo que es lo mismo, una probabilidad del 41% de llegar tarde. El apartado B dice lo siguiente. Si ha llegado a tiempo, ¿cuál es la probabilidad de que haya venido en autobús? Es decir, me están preguntando, y lo dejo por aquí escrito, la probabilidad de haber utilizado el autobús sabiendo que hemos llegado a tiempo. Y fijaos porque me están dando por seguro algo que ha ocurrido en nuestra segunda lección, en el diagrama de árbol, y me preguntan por algo ocurrido en la primera elección. Es decir, estamos recorriendo el diagrama de árbol al revés. Y cuando esto sucede tenemos que utilizar un resultado matemático que se llama el teorema de Bayes, así que vamos a dejarlo escrito. Por el teorema de Bayes, y fijaos que es un ejercicio tan sencillo que, oye, no cuesta nada dejarlo escrito de manera un poco teórica. La probabilidad de haber venido en bus sabiendo que no hemos llegado tarde es igual a la probabilidad de haber utilizado el bus y a la vez no haber llegado tarde dividido entre la probabilidad de no haber llegado tarde. ¿En cuál de todas estas ramas hemos utilizado el autobús y no hemos llegado tarde? En esta, en la última. Así que la probabilidad que tenemos en el numerador será igual a 0,3 por 0,1. ¿Y cuál es la probabilidad de no haber llegado tarde? Pues lo contrario de haber llegado tarde. Es decir, a la probabilidad total le vamos a restar la probabilidad de haber llegado tarde que habíamos ya hallado en el apartado A, que era 0,41. Bueno, pues haciendo estos cálculos, esto es igual a 0,03 entre 0,59, es decir, una probabilidad de 0,0508, o lo que es lo mismo, el 5,08%. El siguiente ejercicio que cayó en este examen sobre estadística y probabilidad es un ejercicio de distribuciones normales. Este tipo de ejercicios son muy sencillos de identificar porque directamente nos lo suelen decir en el propio enunciado, que se trata de una distribución normal, como veis que es el caso. Pero este ejercicio es un poco distinto a aquellos que estamos acostumbrados en los exámenes de BAU anteriores. ¿Por qué? Bueno, pues porque vamos a tener que utilizar una propiedad que dice que si tenemos varias variables que siguen una distribución normal, la suma de estas variables también seguirá una distribución normal. En este caso, la media de esta distribución normal será la suma de las medias de todas ellas, y la desviación típica de esta nueva distribución normal será la suma de los cuadrados de sus desviaciones típicas, y a todo esto le haremos la raíz cuadrada. Vamos a leer el enunciado y comenzamos a resolverlo. El tiempo que tarda el servidor de una empresa de venta online en registrar un pedido sigue una ley de probabilidad normal de media 0,16 minutos y desviación típica 0,37 minutos. Al comienzo de un viernes negro, la empresa recibe 365 pedidos. Calcular la probabilidad de que el servidor tarde más de 73 minutos en registrar los 365 pedidos. Lo primero de todo, ya hemos dicho, es un ejercicio de distribución normal, así que tenemos que definir la variable con la que vamos a trabajar. Voy a llamarla, por ejemplo, a la variable x, que va a ser para nosotros el tiempo en registrar un pedido, y va a estar medido en minutos.
Y el propio enunciado ya me dice que esta variable va a seguir una distribución normal de media 0,16 y desviación típica 0,37. Pero ojo, no vamos a trabajar con esta variable normal, sino con la suma de 365 variables normales que siguen la misma distribución normal. Por tanto, vamos a trabajar con una variable que podemos llamar S de suma, que va a seguir una distribución normal de media. Como ya habíamos dicho, la suma de las medias de esas 365 variables, es decir, 0,16 más 0,16 más 0,16, así 365 veces. O lo que es lo mismo, 365 por 0,16. Y de desviación típica vamos a tener los cuadrados de las desviaciones típicas de esas 365 variables x, que son iguales, y a todo ello le vamos a hacer la raíz cuadrada. O lo que es lo mismo, vamos a hacer la raíz cuadrada de 365 veces la misma desviación típica elevada al cuadrado. Bueno, si hacemos estos cálculos podemos decir de manera resumida que seguirá una distribución normal de media 58,4 y desviación típica 7,069. Y a partir de aquí ya es un ejercicio de una distribución normal de los que estamos acostumbrados. Pues vamos a comenzar a resolverlo. Ya sabíamos que el apartado A decía que calculásemos la probabilidad de que el servidor tarde más de 73 minutos. Por tanto, lo que me están pidiendo es la probabilidad de que la S sea mayor que 73. Y como siempre decimos en estos ejercicios, no sabemos trabajar con una distribución normal cualquiera, solo sabemos trabajar con la distribución normal 0,1, que para eso nos dan la tabla en el propio examen, así que tenemos que transformar nuestra variable en una variable con una distribución normal 0,1. A eso los matemáticos lo llamamos tipificar la variable. Vamos a tipificar la variable. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues a lo que tenemos le vamos a restar la media y lo vamos a dividir entre la desviación típica. Repito, a lo que tenemos le vamos a restar la media y le vamos a dividir entre la desviación típica. Bueno, realizando este cálculo, tenemos que calcular al fin y al cabo la probabilidad de que z sea mayor que 2,07 aproximadamente. En realidad nos da 2,065, etcétera, etcétera. Pero bueno, podemos aproximarlo a 2,07. Y ahora ya sí podríamos utilizar la tabla de la distribución normal 0,1. Pero recordemos que esta tabla de la distribución normal 0,1 que nos aporta en el examen nos sirve para hallar la probabilidad de que z sea menor que y un número entre 0 y 3,69. Pero nosotros tenemos la probabilidad de que z sea mayor que y un número entre 0 y 3,69. Por tanto, debemos utilizar alguna de estas igualdades que se dan en la distribución normal para reescribirlo en forma de algo que sí que podamos buscar en nuestra tabla de la distribución normal. En este caso, por la forma que tiene, vamos a tener que utilizar la primera de las igualdades, z mayor que y un número entre 0 y 3,69. Así que vamos a reescribirlo y esto nos quedará de la forma 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 2,07. Ahora ya sí, vamos a buscar este número 2,07 en nuestra tabla de la distribución normal. Ya sabéis que
Las filas lo que nos dan son las unidades y las décimas, por tanto vamos a buscar 2,0. Y las columnas lo que me da son las centésimas, 7. Así que la probabilidad buscada será esta de aquí, 0,9808. Muy bien, pues la llevamos a nuestros cálculos. Esto es igual a 1 menos 0,9808. Y si realizamos esta simple operación, la probabilidad, que es el resultado de nuestro ejercicio, es 0,0102. O lo que es lo mismo, una probabilidad del 1,02%. El apartado B dice lo siguiente. Calcular la probabilidad de que el tiempo medio de registro de esos 365 pedidos sea menor o igual que 0,18 minutos. En este ejercicio nos están pidiendo el tiempo medio de registro, por tanto no vamos a tener que trabajar con una distribución normal cualquiera, sino que vamos a trabajar con la distribución de la media muestral. Y esta muestra va a tener un tamaño de 365 pedidos. Por tanto, vamos a hallar primero con qué distribución normal estamos trabajando. Utilizando esa fórmula que tenéis ahí, bueno, pues vamos a tener que trabajar con una distribución normal de media, la que ya teníamos, 0,16, y de desviación típica vamos a tener 0,37 dividido entre la raíz del tamaño de la muestra, que en este caso son 365. Bueno, si hacemos estos simples cálculos, para escribirlo de una manera resumida, lo que tenemos que trabajar es con una distribución normal de media 0,16 y de desviación típica 0,0194. Y a partir de aquí es un ejercicio de distribución normal tan sencillo como cualquier otro. Lo que me piden es que calcule la probabilidad de que el tiempo sea menor o igual que 0,18 minutos. Por tanto, lo que me están pidiendo es que calcule la probabilidad de que nuestra variable sea menor o igual que 0,18. Y como siempre os digo, no sabemos trabajar con una distribución normal cualquiera, solo con la distribución normal 0,1, y por tanto tenemos que tipificar la variable. Tipificar la variable. Ya sabéis esto cómo se hace. A lo que tenemos le vamos a restar la media y lo vamos a dividir entre la desviación típica. Repito, a lo que tenemos le vamos a restar la media y lo vamos a dividir entre la desviación típica. Así que lo que tendré que calcular es la probabilidad de que z sea menor o igual que 1,03. Vamos a buscar este número 1,03 en nuestra tabla de la distribución normal. Ya sabéis que las filas nos dan las unidades y las décimas, 1,0. Las columnas nos dan las centésimas, 3. Así que la probabilidad buscada es 0,8485. 0,8485. Esta será la solución de la segunda pregunta. Debido al coronavirus, en el año 2020 en Castilla y León se decidió incluir en el examen una serie de mini preguntas o cuestiones que se respondían de una manera muy rápida. En el caso del bloque de estadística y probabilidad, la pregunta fue la siguiente. La ficha técnica de un sondeo electoral indica que ha encuestado a 1.207 individuos de 18 o más años residentes en España. La muestra se ha tomado de manera estratificada por grupos de edad y sexo, con muestreo aleatorio simple en cada estrato.
el error de estimación de la proporción de individuos que acudirá a votar en las próximas elecciones es de más o menos el 2,8%, con un nivel de confianza del 95,5%. Para esta ficha técnica, identificar los siguientes elementos: población, diseño muestral, tamaño muestral y parámetro estimado. Este ejercicio se resolvía de una manera muy rápida porque toda la información se encontraba en el enunciado. Y nos vamos a dar cuenta, porque lo primero que nos piden, la población, es directamente las personas de 18 o más años residentes en España. Si nos fijamos en el enunciado, nos lo dicen aquí: individuos de 18 o más años residentes en España. Son las personas que vamos a estudiar, nuestra población. La siguiente pregunta es el diseño muestral. ¿Cómo lo vamos a realizar? Y esto también viene en el enunciado. El diseño muestral va a ser un muestreo estratificado por grupos de edad y sexo, y muestreo aleatorio simple en cada estrato. Esto nos lo dice directamente aquí. La muestra se ha tomado de manera estratificada por grupos de edad y sexo, con muestreo aleatorio simple en cada estrato. Lo siguiente que me preguntan es el tamaño muestral. ¿Cuánto va a medir nuestra muestra? Y eso también nos lo dice el enunciado. Lo que vamos a medir va a ser a 1207 individuos. Ese va a ser el tamaño de nuestra muestra. Y por tanto, lo último que nos piden es el parámetro estimado. ¿Cuál va a ser el parámetro estimado? Y esto también nos lo dice el enunciado. Va a ser la proporción de individuos que acudirá a votar en las próximas elecciones. Fijaos en esta frase: el error de estimación de la proporción de individuos que acudirá a votar en las próximas elecciones. Podíamos completar nuestras respuestas remarcando que íbamos a tener un nivel de confianza del 95,5% o que el error iba a ser del 2,8%, pero bueno, si nos ceñimos únicamente a las 4 cosas que nos han pedido, pues la respuesta tan sencilla habría sido esta.